Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. With a deficit like we have with Mexico and have had for many years, closing the border will be a profit-making operation. When you close the border, also you will stop a lot of the drugs from coming in, because we take in tremendous drugs from Mexico, as you know, as well as I do. So you close up the border and you watch the drugs go way down too. But I will close the border if Mexico doesn't get with it, if Mexico doesn't stop it. So there's a very good likelihood that I'll be closing the border next week, and that'll be just fine with me. Somos la última generación que puede impedir daños irreparables al planeta y a quienes lo habitamos. Alrededor del mundo, miles de estudiantes se movilizan para exigir respuestas contra el cambio climático. Sus mensajes son claros y directos. No hay planeta B. El momento de salvarlo es ahora. Ni un grado más, ni una especie menos. No hay futuro sin planeta. No escucharlos sería un error, al igual que creer que tenemos mucho tiempo por delante. Pensamos que la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas y las policías locales y las guardias urbanas es algo que hay que destacar. No podemos volver a ver ese tipo de enfrentamientos como vimos en el 1 de octubre y no podemos tolerar las órdenes ilegales que los propios sindicatos de los Mossos d'Esquadra están denunciando en Cataluña. El monopolio de la fuerza corresponde al Estado. De hecho, el Estado moderno surge por la hacienda y por el monopolio de la fuerza, no solo de la defensa, no solo de las fronteras, también de la seguridad ciudadana. Causa vergüenza que la derecha esté intentando utilizar el conflicto territorial para enfrentar a las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestros agentes tienen problemas de precariedad, tienen problemas de bajos salarios, tienen problemas de falta de equipos para poder llevar a cabo su actividad y en vez de ponerse a resolver eso, en vez de hablar de las condiciones laborales de los agentes, pues la derecha está intentando enfrentar a las policías autonómicas con las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales. Pues la verdad es que produce vergüenza y denota muy poca altura de Estado. En cuanto a lo del Open Arms, ahora mismo el Open Arms ha pedido otro despacho con otro destino, que en breve se resolverá administrativamente también. En la zona de responsabilidad de España es injusto porque un barco de una ONG que hace salvamento en otras latitudes y por tanto responsabilidad de otros países no salga a la mar. Hemos explicado claramente cuál es el motivo, y es que no se puede transportar sino dejar en el primer puerto seguro a los náufragos. Y esto exige que los países que están en el entorno donde se practica el salvamento lo permitan. Y el problema es que hay países como Italia que no lo permiten, países que el Papa también conoce bien. Lo que tenemos que es apelar a aquellos que no están ejerciendo su responsabilidad, que no es voluntaria además, sino que además están obligados por el derecho internacional. Y deben hacerlo. Hacia esos es a los que hay que dirigir el reproche, porque si no, no incentivamos la ayuda. Si no, estamos culpabilizando a aquellos que la están ejerciendo. Y eso es muy mala pedagogía. Buenos días, cafetera. Os lo habíamos anunciado ayer. Nos encontramos sobre la cubierta del barco de rescate de Proactiva, el Open Arms, y os voy a hacer una fotografía para que podáis hacer una imagen de situación. Es una mañana fría, estamos en el puerto de Barcelona, ya se ve, ya hay mucha luz, ya hay mucha claridad, y a pesar de que estamos en puerto, el barco se mueve bastante. Nos encontramos sobre la popa del barco, es una zona bastante amplia, está pintado con una gruesa capa de color verde, entre el verde y el blanco, y está cubierta por unos toldos. Unos toldos es la zona que acoge habitualmente a los refugiados que son rescatados en el mar.
Aquí lo habréis visto en las imágenes de televisión, es donde esperan a llegar a puerto cubiertos de mantas y también de esperanzas. Es una imagen que es contradictoria porque este puede ser su primer paso a una nueva vida o también el inicio de un periplo de regreso que en todo caso les ha sacado de la muerte. Aquí huele a mar y sin embargo hoy la cubierta de este barco la han tomado los oyentes de este programa, los oyentes de La Cafetera que se han acercado hasta aquí con nosotros. Se encuentran a nuestro alrededor, algunos están de pie, otros están sentados de forma improvisada y cuando hemos colocado el ordenador sobre el tablero que hace de mesa improvisada, el suelo estaba húmedo. Así que estamos sentados en un lateral de la cubierta, sobre unos bancos de madera, junto a Óscar Camps, a Ricardo Gatti, el jefe de misión. Óscar Camps, sabéis, quien lidera el proyecto de Proactiva Open Arms, y un buen número de oyentes que se han acercado hasta aquí. Y el barco, como sabéis, permanece bloqueado desde el pasado 8 de enero en el puerto de Barcelona, después de que la Dirección General de la Marina Mercante, la que depende del Ministerio de Fomento, le denegase la autorización para zarpar hacia aguas internacionales. El bloqueo de este barco se produce en un momento en el que la extrema derecha está azuzando el discurso anti-inmigración, lo hace en España, lo hace en otros países de Europa, así que no puede moverse de este puerto. Es, en nuestra opinión, la forma en la que el gobierno de España trató de quitarse de encima un problema diplomático con Europa y también un problema electoral. Y como cada día que este barco pasa en el puerto mueren personas en el mar, pensamos que es grotesco que se esté haciendo electoralismo con vidas humanas. ¿Cuántos muertos, cuántos hombres, mujeres y niños nos va a costar esta campaña electoral? ¿Hasta dónde alcanza la cifra en nuestra conciencia? Arranca la campaña electoral en España, pero no veréis a los partidos políticos pegando carteles por aquí. Por eso hemos elegido este lugar, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. Óscar Camps, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta es la zona donde acogéis a los refugiados. Pues sí, esta es la cubierta principal de popa y entre esta cubierta y la que hay en proa y a veces la segunda cubierta, depende del número de personas que tengamos a bordo, ocupamos más o menos espacio, pero prácticamente todo lo que alcanza, todo lo que es plano queda repleto de personas. En alguna ocasión habéis acogido a más de 300 personas aquí. Hasta 570 hemos llegado a acoger aquí. ¿Y durante días? Sí, durante 3 días. Estábamos diciendo que resulta algo contradictorio. Es la primera imagen del supuestamente esperado mundo al que quieren llegar y este es el primer lugar en el que se encuentran durante días con una incertidumbre absoluta sobre su futuro. Tú me dijiste una vez que me impactó mucho, no os hacéis muchas preguntas sobre lo que ocurre después, porque vuestro trabajo consiste en sacarles del peligro inmediato que sacarles del agua, ¿no? Exactamente. Realmente, para nosotros lo más importante es encontrarlos y depositarlos en un puerto seguro. Es proteger su vida, el derecho fundamental, el derecho básico, el que da sentido a todos los demás. Ya una vez en tierra hay otras organizaciones mucho más importantes que la nuestra, con mucho más recorrido y con mucho más peso para poder defender sus derechos en tierra, ¿no? Nosotros nos despreocupamos en ese momento porque el vínculo emocional, si lo alargas mucho, quedas atrapado y entonces te preocupas demasiado por esas personas cuando sabes que hay otras que están esperando ser rescatadas, ¿no? Nosotros volvemos otra vez al mar lo antes posible, que es donde es nuestro estado natural. Lleváis desde el mes de enero bloqueados. Ayer Ábalos, desde el gobierno, culpaban a la legislación internacional y al cierre de los puertos internacionales y intentaba eludir las responsabilidades, la parte que le toca. Bueno, es la tercera vez que nos bloquean, no es la primera. Es la más larga, pero es la tercera. Ya nos bloqueó Italia jurídicamente durante 1 mes y medio, pero no pudo hacer nada más porque era un tema jurídico y una vez los jueces evaluaron, evidentemente nos devolvieron al mar, ¿no? Luego tuvimos un bloqueo aquí en España, en el sur de España, un bloqueo administrativo que pudimos solucionar rápidamente, pero luego Ábalos nos propuso un gran convenio que también nos bloqueó durante 2 meses a la espera de firmar ese gran convenio que nunca se llevó a cabo, que también fue otro bloqueo administrativo, y bueno, y ahora este que es el más largo, el que menos sentido tiene, y incluso el que Ábalos ha dicho que se trata de un sencillo proceso administrativo fácilmente recurrible, ¿no? Evidentemente que no nos pueden judicializar porque un proceso jurídico acaba rápido y pierde el control.
pero en el proceso administrativo en el que estamos metidos, el control del tiempo lo lleva la propia administración y lo lleva el propio Ministerio de Fomento. Por lo tanto, nos tienen atrapados aquí in eternum hasta que decidan ellos contestar. Agotarán todos los plazos legales, a no ser que haya mucha presión mediática y que tenga un coste político más alto el terrenos bloqueados que el poder estar en el mar haciendo alguna intervención o protegiendo, porque de hecho está mal dicho que nosotros vamos a rescatar, ¿no? Nosotros, el rescate, Fernando, no es un objetivo en sí mismo, el rescate es una obligación que todos los barcos tienen que hacer. O sea, no podemos decir que nosotros somos los únicos que vamos a rescatar, sino nosotros vamos a navegar y nuestra presencia protege a todas estas personas que están a la deriva en aguas internacionales, porque como llevamos periodistas a bordo y políticos, pues es evidente que obligamos a las administraciones de alrededor a que hagan su trabajo. Vosotros habéis puesto el foco y habéis conseguido que se ponga el foco sobre el rescate de estas personas. En el tiempo en el que no estáis en el mar, la gente sigue saliendo en barca, sigue tratando de llegar a Europa, la gente sigue muriendo en el mar. Sí, claro, es evidente. El problema es que no lo sabemos, ahora no hay testigos. ¿Quién está para decirnos qué es lo que ocurre en el mar o en la frontera sur española, ¿no? Fijaros que desde que estamos retenidos no hay noticias, ningún medio habla de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, ni en el sur de España, ni en el Mediterráneo central. Qué casualidad que hay un bloqueo informativo en unas elecciones en ciernes, ¿no? Pues no es casual, es una maniobra muy pensada, ¿no? Fomento está en nómina, evidentemente, el Salvamento Marítimo está en nómina de Fomento, evidentemente, harán lo que les digan y no hay ninguna filtración, ni siquiera se sabe las personas que se rescatan, ni en el Mediterráneo central tenemos a nadie que nos pueda testificar y que pueda garantizar que no ha salido nadie y que no ha muerto nadie, ¿no? Por lo tanto, no hay noticias, y cuando no hay noticias, pues las estadísticas quedan paradas y esa cifra oficial de muertos queda auténticamente bloqueada cuando no es real, ¿no? ¿Estáis barajando incluso la posibilidad de cambiar de bandera al barco para no ateneros a la legislación española, para no estar sujetos a la legislación española? ¿Es cierto esto? Bueno, Fernando, aquí en la radio no diría lo que estamos pensando ni planteando, porque no lo vamos a poner tan fácil, porque si movemos el barco 1 metro vendrá la Guardia Civil. Así es que no se lo vamos a poner tan fácil. En todo caso, sí, esta es una de las opciones que barajamos, entre otras tantas, otra decena de posibilidades, y veremos cuál es la pajita más corta que sacamos el día que tengamos que escoger una versión. Estáis aquí porque el Ayuntamiento de Barcelona, de Ada Colau, os permite, en cierta forma, también estar en esta zona, ¿no? Bueno, el puerto os ha puesto facilidades. La autoridad portuaria es el Estado, aunque se gestione desde aquí. Esto es como el aeropuerto, en cierta manera. Nosotros estamos aquí pagando tasas y evidentemente si hubiéramos tenido ese convenio con Salvamento Marítimo, pues nos ahorraríamos las tasas, pero como ni siquiera existió ese convenio, pues somos como uno más y nos cuesta dinero estar aquí, y estamos pagando la luz que va por más de 1.000 euros al mes. Bueno, el gasto del barco es el mismo que si estuviera navegando prácticamente, excepto el gasoil, ¿no? Sí, porque esto nos ha llamado la atención. Estuviste en el estudio y nos habéis acogido aquí, hemos podido dormir aquí en el barco. El barco mantiene una tripulación que en realidad está compuesta como si fueseis a partir inmediatamente, ¿no? O sea, aquí sigue unos turnos que se gestionan igual y la vida del barco se hace exactamente igual para poder partir en cuanto tengáis la autorización, ¿no? Claro, dentro de la legalidad más absoluta, ¿no? O sea, imaginaros, si tuviéramos cualquier irregularidad, por pequeña que sea, estaría Ábalos anunciándolo con luces de neón, ¿no? Mira lo que tienen, mira lo que tienen. Entonces, evidentemente que estamos dentro de la legalidad más absoluta, listos para zarpar en cualquier momento. Incluso hace unos 10-15 días pedimos autorización para ir a Beirut. Había un encuentro parlamentario, parlamentarios europeos, y había representación de muchísimos países, desde Dubái hasta Marruecos, pasando por Chipre, por Túnez, por Argelia, por Egipto y por toda Europa, en el que se había preparado una serie de actos en este mismo barco de sensibilización.
garantizamos al gobierno que navegaríamos de forma directa hasta Beirut por el norte, nunca entraríamos en la zona SAR, que no íbamos a entrar en zona de rescate, y previa consentimiento hablado con la Marina Mercante, supongo que el abogado de la Abogacía del Estado, que es quien decide, últimamente nuestros despachos ya no los decide la Capitanía Marítima de Barcelona, ni el capitán ni el director general de la Marina Mercante, sino lo decide el abogado del Estado. Ya nos hemos convertido en un problema de Estado. No nos respondió, no pudimos acudir con el barco a Beirut, ni siquiera garantizando que no íbamos a entrar en la zona de rescate. O sea que no es verdad que les preocupe el rescate, lo que no quieren es que el barco salga de ninguna de las maneras. Nos tienen donde quieren, es aquí parados y callados, y eso es lo que vamos a intentar evitar, ¿no? De hecho, ya pudimos comprobar que la primera entrevista del Papa ya dijo lo que pensaba. Pepe Mújica hace 2 semanas desde Uruguay también mandó un recado diciendo lo que pensaba, y vamos a seguir buscando aliados que puedan decir en voz alta lo que realmente piensan y lo que realmente está ocurriendo aquí, ¿no? Te referías al Papa Francisco, fue entrevistado por Jordi Évole y efectivamente se refirió al Open Arms. Usted conoce a una organización española que se llama Open Arms. Ahora mismo esta organización tiene su barco parado en el puerto de Barcelona. Me parece una injusticia muy grande, ¿no? Porque ¿para qué se hace? Para que se ahoguen. ¿Para qué se hace? Se preguntaba el Papa Francisco. ¿Para que se ahoguen los refugiados? ¿A qué atribuye Óscar Camps el bloqueo del barco? ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones son puramente políticas. Estas razones son las mismas que esgrimió Italia en enero y febrero del 2018, cuando tuvo elecciones generales en marzo. Intentaban reducir al máximo el número de llegadas a Italia, y esa reducción se hizo a través de silenciar, bloquear y detener a los barcos humanitarios, ¿no? Es evidente que todavía ha empeorado mucho más esta situación, porque ahora mismo la Operación Sofía también cancela su misión de rescate, así es que no hay nadie, ni se pretende que lo haya, ni se pretende que haya testigos, y es evidente que no nos dejen salir, que desde el gobierno español, que es conocedor de que el Mediterráneo central es el corredor migratorio más mortífero del mundo ahora mismo, muchísimo más que la frontera de México, sabiendo que este barco es un barco que protege la vida de estas personas vulnerables en aguas internacionales, que no son aguas comprometidas, porque yo creo que aquí Ábalos se confunde, igual que Marlaska, ¿no? Hablan del sur de España como del Mediterráneo central como si fuera el sur de España. No. Hay cientos de millas en el Mediterráneo central, hay aguas internacionales que no son de nadie, que son de todo el mundo y que no tienen control sobre ellas, donde no hay barcos de rescate, donde no operan ni los guardacostas italianos, ni los guardacostas malteses, ni los guardacostas libios. Entonces ahí es donde debería haber alguien para poder garantizar que se interviene de forma rápida y eficaz. Si el gobierno sabe que esto está ocurriendo, que muere muchísima gente, y de una forma deliberada bloquea un barco que lleva 2 años trabajando en esa zona, coordinado con la Guardia Costera Italiana, y es lo que el Papa dice, es incomprensible, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que mueran? Yo también lo pienso exactamente lo mismo. ¿Qué queréis? ¿Que mueran? ¿Por qué? Porque muertos no hablan. Porque si rescatamos a 2 nos van a decir que no salieron 2 pateras, que salieron 4, y que las otras 2 no las hemos encontrado, y va a agrandar esa vergonzosa cifra de muertos. Pues supongo que sí. Óscar, uno de los efectos del resurgir del monstruo de la extrema derecha en nuestro país es que se ha puesto el foco sobre la inmigración. Hay quien nos acusa de participar en el tráfico de personas. Bueno, como puedes comprobar, el barco es grande, tenemos un espacio de abajo que no sabemos si dedicarlo al tráfico de órganos también, que pudieran caber, y de paso podríamos traer droga y algo de armas, y así nos financiamos. Y te has olvidado de Soros, que es el responsable absoluto de casi todo, ¿no? No sé, yo francamente, para mí me parecen cómicas estas declaraciones. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que hay personas que absolutamente se lo creen todo, pues bueno, el eslogan de habla mal
y lanza mierda que algo queda, pues yo creo que funciona en este país más que casi en ninguno, ¿no? Así es que, bueno, esta es la estrategia. La derecha siempre ha estado, no, la extrema derecha siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, ahora le damos micrófonos y minutos televisivos y en medios de comunicación, no sé por qué, supongo que porque el miedo es la gran estrategia de este gobierno. Este propio gobierno tiene miedo, por eso nos bloquea, y utiliza el miedo pues para generar campaña electoral, ¿no? Igual que lo hace la extrema derecha, ¿no? Estamos haciendo una guerra contra el pobre, contra el más pobre todavía, que el que no tiene derechos y que parece que tenga la culpa de todo en este país, ¿no? A mí me parece muy curioso que se hable de los 60.000 subsaharianos que han llegado en patera por el sur de España, cuando aquí en Cataluña el censo cada año varía entre 50 y 150.000 personas, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que entran y salen de Cataluña 150.000 personas y por el sur de España han entrado 60.000 y esto es un gran problema, ¿no? Me gustaría saber la cifra exacta de los migrantes irregulares que han entrado por Barajas en avión, ¿no? Que seguramente pasa a los cientos de miles, pero esa cifra queda escondida, no sabemos por qué. Siempre digo lo mismo, no sé si es que es porque son blancos y católicos o no sé. Pero me gustaría saber esa cifra que nunca aparece por ninguna parte. En cambio sí que aparece la de los pobres subsaharianos que no pueden venir en avión y que tienen que jugarse la vida en una patera o en el Mediterráneo central o en el sur de España, ¿no? Bueno, les decía a los oyentes de la cafetera, estamos sobre la cubierta del Open Arms, emitiendo este programa en directo desde aquí. Nos ha facilitado, Proactiva Open Arms nos ha facilitado la posibilidad de hacer el programa desde el barco. Estamos en una mesa improvisada frente a un grupo de oyentes que están sentados alrededor y es un sitio que tiene una impactante carga emocional por lo que representa, porque evidentemente aquí están plasmadas los anhelos y los sufrimientos de cientos de personas que han pasado por esta cubierta con mantas, con precarios chalecos salvavidas. Y está con nosotros también sentados alrededor de esta mesa Ricardo Gatti, que le voy a pedir también que converse con nosotros, porque se ubican aquí cuando los recogéis del mar, ¿no? Ubicáis aquí a la gente bajo estas lonas. Sí, aquí, digamos, cuando son pocos, si hay más, pues los ponemos donde sea, ¿no? En la cubierta superior, en proa y a veces también adentro. Entonces, todo espacio va bien para ubicar las personas, porque la primera necesidad es sacarlas del medio hostil, ¿no? Que es el agua. Aquí a bordo, a lo mejor van a estar incómodas, pero lo que pasa es que no están en peligro de muerte, mientras si están en el agua, sí. Habéis llegado a coger, decía Óscar, hasta 500 personas aquí en este barco. Yo no sé cómo caben 500 personas aquí, pero me imagino que cuando tenéis una recogida de esa naturaleza, claro, las dificultades para gestionar todo eso, porque 500 personas que están en esa situación, algunos, no todos vendrán con la misma actitud, ni todos vendrán con la misma... No debe ser fácil de gestionar esto humanamente, ¿no? No es fácil, no tanto por las actitudes, tienes que darle, ponerles en seguridad, tienes que cuidarles, tienes que ver quién está mal, quién no, y lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, en el sentido, esto llama mucho la atención, lo hacemos nosotros con este remolcador bastante viejo, con los medios siempre... Era un remolcador este barco antes. Sí. Y finalmente también, ¿no? Con los recursos que son los recursos de la sociedad civil serán siempre más limitados que los recursos que se podrían poner en acto, ¿no? A nivel institucional, pero lo hacemos, ¿no? Y esto, claro, llama mucho la atención porque lo hemos hecho con este barco, lo hemos hecho con la Astral, nosotros y otras organizaciones, con los medios que tenemos, y nos olvidamos siempre que estamos en la mar por una lacuna, ¿no? Por un vacío que ha sido dejado por las instituciones, que luego está en el mismo camino que nos lleva a estar bloqueados aquí. Hay una intencionalidad en no rescatar, como bien ha dicho más veces Óscar, a invisibilizar a esta gente que ya de por sí no tiene voz. Es instrumental todo ello, ¿no? El hecho de que el único operativo de rescate en la mar, la operación Mare Nostrum italiana del 2014, fue el único y el último operativo de rescate puesto en marcha, y después de ello no hubo nada más, ¿no?
está todo dentro de la misma dinámica, de la misma retórica y de la misma construcción, ¿no? Desde quitar operativo de rescate institucional hasta quitar quien lo hace por voluntad ciudadana, que somos nosotros. Descríbenos, Ricardo, cómo es una de esas operaciones. ¿Qué es lo que ocurre desde el momento que tenéis información de que hay una barca a la deriva? Cuando llegáis, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Con qué caras os encontráis? ¿Cómo es la imagen? Ha ido cambiando mucho en estos últimos 2 años y medio, porque en principio pues todo iba coordinado perfectamente, gestionado por guardacostas italianos, que eran como quien dirigía el todo. Entonces teníamos informaciones actualizadas sobre los botes para rescatar y todo el apoyo por parte de guardacostas italianos, y entonces inclusive también dónde dirigirnos, ¿no? El puerto seguro de desembarque. Desde allí pues todo esto ha sido desmembrado, ha habido una involución en todo ello y nos encontramos ahora solos en la mar. Una vez que recibimos unas informaciones a través de bien interceptamos alguna comunicación radio, bien cae algún mensaje por parte de las autoridades maltesas, por ejemplo, o mensajes que llegan, informaciones que llegan desde las avionetas de algunas ONGs que también están operando allí con un par de avionetas, pues empieza la búsqueda. Y la búsqueda es complicada justo porque no recibimos más actualizaciones. Si no podemos contar con ojos que miran dónde están estos barcos, difícilmente se convierte en muy difícil encontrarlo. Pero seguimos adelante. Entonces, si llegamos a encontrarlo, pues las caras que antes eran de miedo y de agradecimiento, enseguida los encontrábamos, ahora es de miedo, y lo primero que tenemos que hacer es asegurarles que no somos libios, ¿no? Porque tienen muchísimo miedo. En más de una ocasión hemos operado en operaciones de rescate donde se tiran al agua pensando que nosotros somos libios, ¿no? Y por este miedo que luego lo verbalizan, dicen no, que yo prefiero morir en lugar de volver a Libia. Entonces, una vez que se dan cuenta que no somos libios y estamos hablando de una operación más o menos normal, sin un riesgo de hundimiento inmediato, que también siempre lo hay porque van en situaciones muy precarias, empezamos a rescatarles a través de las embarcaciones que habéis visto aquí a bordo, las RIBs que se llaman. Los llevamos al barco y de aquí pues empieza un triaje rápido, un triaje médico, y empieza luego, una vez que los hemos rescatado todos y los tenemos a bordo, pues toda la gestión, que pues bueno, un triaje más profundizado y un cuidado, ¿no? A nivel de todo lo que pueda necesitar, ¿no? Lleváis médico a bordo, entiendo, lleváis diferentes perfiles, ¿no? Entre la tripulación. Sí, llevamos 2 equipos de rescate, un equipo médico compuesto por 2 personas, luego bueno, pues hay quien se encarga de darnos de comer a nosotros y también de dirigir toda la gestión de la comida de los demás, la tripulación profesional que está compuesta de 9 personas y jefe o jefa de misión también, y más periodistas que siempre son independientes, bien de medios, bien freelance, a los cuales no les pagamos ni siquiera el vuelo, ¿no? Cuando estábamos en Malta, pues venían por su propio medio, justo porque pensamos que de la necesidad de que la información siempre sea independiente. Nunca hemos dicho lo que se puede decir o lo que no se puede decir, porque es tan claro, basta llegar allí y lo que se cuenta es desolador, ¿no? También es lógico que los recursos se destinen precisamente al salvamento. Entiendo que es muy difícil cómo organizáis la infraestructura para atender a 500 personas. Pues eso son 500 comidas, 500 desayunos. Entiendo que eso es desde una complicación. Sí. Bueno, hemos ido también aprendiendo mucho y muchas veces era como la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, hacerlo lo vamos a hacer, y entonces poco a poco con la experiencia hemos ido protocolizando todo, y la verdad que el nivel de operatividad se ha convertido en muy alto. Partíamos ya con una base muy potente de operatividad en la mar, justo porque, bueno, porque nacimos de equipos de salvamento, ¿no? Y luego, bueno, pues la experiencia pues nos ha llevado esto a tener una buena operatividad, y está todo esquematizado porque tenemos muy poco tiempo, muy poco espacio y mucha tarea que hacer. Entonces, cuando empieza la tarea de rescate, nunca sabemos cuándo van a terminar, porque no sabemos cuánta gente vamos a tener a bordo, cuántos días se vamos a estar en la mar, las situaciones que los encontramos. Entonces, bueno, nos convertimos como muy muy serios y se duerme muy poco. Bueno, a lo largo de la vida de este programa
algunos voluntarios tanto de esta organización como de otras ONGs han conversado con el programa y le han puesto voz a refugiados, a campos de refugiados, a situaciones individuales, personales. Este es un pequeño recorrido por algunos de esos testimonios, algunas de esas voces que humanizan lo que otros han intentado con tanto interés en deshumanizar. Son las voces de los refugiados, las voces de la gente que ha compartido su tiempo con ellos. Radiocable.com. Evidentemente no tenemos el control de los que desaparecen en el mar, porque no hay cifras, no hay listas de embarque y no hay control de ningún tipo, ¿no? No sabemos las barcazas que salen, solo sabemos los que encontramos. Todas las tiendas de campaña que hemos visitado están caladas por dentro, hay muchísimos críos enfermos y ahora mismo el sonido de toda esta zona es la tos y los llantos de la gente que está enferma, sobre todo niños. Aquí hay cientos de críos pequeños que están enfermos. Tenemos los dos hermanos de 10 y 11 años que perdieron a la madre. La madre enfermó durante el viaje, venían de Eritrea. Nadie la atendió a la madre, sangraba hasta que falleció en Libia y quedaron solos en la playa y los rescatamos con una barca con 150 personas más y estuvieron llorando mucho rato hasta que intentamos calmarlos y nos dijeron los que acompañaban en la barca que no lloraban por el miedo, sino lloraban porque habían perdido a su madre, ¿no? En la playa la habían dejado muerta y estaban solos. Y bueno, estuvimos hablando con ellos, hasta cabo de unas horas no nos dimos cuenta de que el de 11 años no era un varón, sino era una chica, una niña, con el pelo rapado y vestida de niño para protegerla de las violaciones durante el camino, ¿no? Sobre todo en Libia, en la costa libia, son violadas sistemáticamente todas las mujeres, ¿no? Los dibujos de los niños, que son muy elocuentes, ellos se ponen con su familia en el centro del dibujo y por un lado tienes bombardeos que vienen de Siria y dibujan al Daesh y dibujan al Assad y por el otro lado dibujan a un soldado con un perro con el escudo de Europa y ellos en medio. La policía ha perimetrado la zona, no nos deja acceder ni siquiera por carreteras secundarias que dan un rodeo de 30-40 kilómetros. Ayer había bloqueos de carretera a 20 kilómetros de Idomeni en algunos puntos. Está impidiendo que pasemos, únicamente pueden pasar las cámaras de la televisión pública griega, que son las que distribuyen después las imágenes a los demás. Me dijeron varias veces que tenía que dejar de grabar, les pregunté en griego por qué. Me empezaron a insultar, me dijeron que me estaba pasando de listo, me tiraron al suelo. Hace 2 días, cuando cayó la lluvia, por aquí pasa una vía de tren muy cerca y un crío tocó un cable, se electrocutó, salió de aquí en estado crítico. El partido Jobbik, su ayuntamiento, su alcalde ha formado una milicia de voluntarios fascistas que se dedican a detener refugiados que cruzan la frontera. Los detienen, no hay amparo legal porque son voluntarios que no son policías y sin embargo van armados, llevan esposas, llevan un coche logotipado en el que pone la patrulla de Asot Halom, que les da un aspecto que obviamente los refugiados creen que son. Y lo más preocupante de esto es que lo hacen con connivencia total con el Estado y con otras policías de otros estados que también patrullan. Un chico que conocimos allí, el kurdo, estuvimos hablando un día con él y le echamos el mundo abajo prácticamente cuando le dijimos que no se podía salir de Grecia. Él pensaba que el problema era con Macedonia o con la zona, pero que realmente pensaba que podía venirse para España o para Alemania. Hubo un intento por parte de Amanecer Dorado, del partido neonazi griego, de impedir la escolarización de los niños. Hubo un par de escuelas en las que cerraron la noche anterior con candados en la escuela, etcétera, para hacer visible su oposición. Y en cambio ha habido una reacción
ante esto preciosa de profesores, alumnos, padres y madres del resto de las escuelas, pues que en muchos casos les han recibido con aplausos y con gritos de bienvenidos. En otros, las escuelas han organizado un recibimiento con música, los niños cantando para que los refugiados se sintieran a gusto al llegar. Ha habido escenas muy, muy bonitas de padres y madres que ese día se han quedado en la puerta del colegio para impedir que los racistas pudieran ir a hacer nada y hacer una especie de cordón de seguridad por si venían. Estás escuchando La Cafetera. Eres la resistencia y no estás solo. Bueno, aquí seguimos en la cubierta del barco de Proactiva Open Arms, que está bloqueado por el gobierno en el puerto de Barcelona. No se le permite salir, a la que es su actividad natural, su actividad habitual, la de la asistencia y acogida de refugiados. Óscar, te quiero hacer algunas preguntas porque mientras estábamos escuchando este audio, estábamos conversando sobre la responsabilidad de Europa y la responsabilidad de España. Europa ha delegado los derechos humanos a lugares como Libia, que no son precisamente garantes ni de seguridad ni de acogida, ¿no? Por supuesto, Libia es un estado fallido. Nos están vendiendo, están empoderando Libia como si fuera un estado. Y a mí me sorprende leer según qué medios, o escuchar según qué medios, o según qué políticos que hablan de Libia como que hay un gobierno. No estamos negociando con el gobierno de Trípoli, estamos negociando con Libia, estamos facilitando a la Guardia Costera Libia. Digo, pero si no hay un Estado de Derecho en ese país donde se puedan donde se defiendan los derechos de la ciudadanía, si es un país que está en guerra civil permanente, si no hay gobierno, si hay 3 grupos armados que se autoproclaman gobierno legítimo de Libia, si hay más de 100 etnias que se disputan el resto del país, si hay 3 Kalashnikov por cabeza en ese país. Entonces, ¿cómo me lo venden? ¿Cómo nos lo están vendiendo de esta manera tan dulce? Negociando con el... ¿Dónde está el embajador español en Libia? ¿Dónde están los equipos consulares? Si tú miras la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando te habla de Libia, te dice que fue evacuado todo el mundo, todos los españoles de Libia en el año no sé qué, y que no se aconseja viajar a Libia bajo ningún pretexto, porque incluso en la capital tienes peligro de muerte, de secuestro y de asesinato. ¿Cómo es posible que la vicepresidenta del gobierno nos diga a nosotros o al pesquero, nuestra madre Loreto en diciembre nos diga, como no los quieren dejar en Libia, los tienen que traer a España, ¿no? Que los devuelvan a Libia? Digo, ¿cómo puede decir eso una vicepresidenta del gobierno? Claro, si luego tienes en cuenta de que la Armada Española, la Guardia Civil, están formando a este grupo un grupo armado libio que le llamamos guardacostas, como se le puede llamar gobierno a otro grupo armado, ¿no? Claro, es muy fácil utilizar este tipo de léxico y es muy tendencioso, porque esto genera una corriente de opinión, ¿no? Como que nosotros no queremos devolverlos a Libia, pero perdonen, en Libia se vulneran absolutamente todos los derechos humanos. En Libia se tortura, se viola, se esclaviza y se extorsiona a miles de personas, y lo ha denunciado a ACNUR, Naciones Unidas, incluso la propia Unión Europea lo ha denunciado, incluso Fabrice Leggeri, el director de Frontex, ha dicho delante mío y en el Parlamento Europeo que Libia no es un lugar seguro. ¿Cómo pretenden los medios vendernos de una manera tan dulce que esta patraña, ¿no? ¿Cómo es posible que se adjudique una zona SAR, ¿no? O sea, tener en cuenta que el mar está dividido en zonas administrativas, zonas políticas y zonas de seguridad, ¿no? Y zonas económicas, ¿no? Estamos hablando de las aguas territoriales de un país, que son las primeras 12 millas de la costa, que se consideran el mismo territorio del país de Libia, ¿no? Por ejemplo, las siguientes 12 no son territoriales, pero son competenciales, o sea, quiere decir que no son de ese país, pero ese país tiene competencia sobre esas aguas. Estaríamos hablando de 24 millas, y a partir de las 24 millas, pues bueno, pues estarían en aguas internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
pues que se dividen esas aguas internacionales en zonas SAR, zonas de Search and Rescue, zonas de rescate, por una convención internacional a la que todos los países europeos estamos suscritos. Gaddafi también tenía suscrito a Libia en esa zona SAR y Libia tenía esa zona SAR cuando Gaddafi era presidente de ese país y tenía sus recursos marítimos para garantizar la seguridad de esa zona, de todo lo que pueda ocurrir en esa zona. Pero evidentemente que tras años y años de guerra civil se quedan sin recursos. ¿Qué ocurre? Pues que la gente que salía en esas pateras y quedaba navegando en esa zona, en esa antigua zona SAR libia, quedaban a merced de la nada. Y Italia asumió esa responsabilidad porque Libia no estaba en condiciones de hacerla. Eso significa que la Guardia Costera italiana tenía que coordinar todas las intervenciones que se hacían en esa zona SAR, porque era conjunta, era cerca a la italiana y por vecindad y responsabilidad pues se tenía que actuar. Esto ha ocurrido hasta las elecciones, hasta que poco a poco se ha ido creando, se les ha ido dando barcos desde Europa a este grupo armado. Estos barcos se llaman, les han llamado guardacostas, cuando son unos barcos, unas patrulleras que no sirven para el salvamento, y con el único pretexto de que salgan de las aguas territoriales libias, salgan a las aguas internacionales, intercepten a las pateras, por la fuerza, por las armas y contra su voluntad, son devueltos otra vez al lugar del que huyen, donde se vulneran todos los derechos. Eso es una devolución en caliente, eso es completamente ilegal y de hecho es indefendible, ¿no? Y es todavía peor que le digas a un mercante que acaba de recoger a 100 personas en aguas internacionales que le digan que los tiene que devolver a Libia, que es el lugar donde huyen, ¿no? Vulnerando evidentemente todos los derechos y todas las convenciones internacionales. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones humanitarias que estábamos en el mar prohibíamos hacer eso y denunciábamos esas actuaciones, pues nos han quitado del medio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los pobres mercantes ahora se ven obligados a delinquir, porque llevarlos a Libia o devolverlos a los libios es vulnerar la Convención de Ginebra y el Convenio SAR, y etcétera, 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 ¿no? Y el derecho marítimo internacional. Pero fijaros que ya no lo está haciendo ni la Guardia Costera Italiana, ni Frontex, ni la Operación Sofía. O sea, están obligando a los pesqueros y a los mercantes a hacer el trabajo sucio, ¿no? Es completamente prefabricado. Esto está pensado y diseñado, o sea, para que nadie le culpe a Italia de hacer devoluciones en caliente, para que no se culpe a Frontex ni a Sofía de hacer devoluciones en caliente, vamos a obligar a los mercantes a llevarlos a Libia o a devolverlos a los libios, ¿no? Porque claro, evidentemente que si estamos nosotros allí, como te lo denuncio a ti y ahora, nosotros lo denunciamos en medio del mar con políticos y periodistas, ¿no? Para que la gente entienda el alcance de hasta dónde llega una decisión política tras tocar la moral y la ética individual de los ciudadanos, se da la circunstancia de que por una decisión política tomada de cara a Bruselas o por razones internas electorales se decide que deban ser entregados en Libia. Eso pone en una situación, por ejemplo, a los capitanes de algunos barcos, contra los propios armadores, tener que desviar la ruta de su barco por haber recogido a gente, tener que entregarlos a Libia. Es una decisión que a algunos les supondrá problemas, entiendo. Hemos conocido grandes historias de barcos de pesca que han recogido balsas, a buques de carga que han recogido a barcas con personas. Pero hay historias de gente que apague la radio para no tener conocimiento de que hay gente en peligro. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Si tú eres el capitán de un mercante, que trabajas para una compañía muy grande y tu misión es llevar cientos de miles de toneladas en tu barco a un puerto de destino, y tú pues vienes por el canal de Suez para evitarte dar toda la vuelta por África y vas a pasar por Gibraltar para ir al norte de Europa, que es donde está el final de tu recorrido. Por allí, por esa zona, pasan unos 97.000 barcos mercantes al año, unos 250 barcos al día. Es una zona de tránsito importante, por eso las mafias los lanzan allí, porque saben que o llegan a tierra o los van a encontrar, alguno de los mercantes los va a encontrar. Tú te encuentras con una de esas embarcaciones y, claro, tu obligación es ponerlos a salvo y, evidentemente, como capitán que eres y como responsable y obedeciendo al derecho marítimo y ya no a las convenciones, sino al derecho del mar ancestral, que llevamos siglos y siglos obedeciendo, los pones a salvo y te pones en contacto con las autoridades. Y las autoridades te dicen que los devuelvas a Trípoli.
Y dices, bueno, ¿cómo los voy a devolver a Trípoli si ahí están en guerra, no? No, pues espérate que ahora te mandamos a la Guardia Costera de Trípoli a que te los lleve. Y dices, no, pero bueno, yo soy un barco de una compañía europea y yo no puedo hacer esto. Pues entonces te quedas flotando ahí durante 7 días, 8 días, el tiempo que ellos consideren que para perjudicarte a ti y a tu compañía, para que tu carga llegue a destino tarde, para que tu armador pague multas por haber llegado tarde a destino y para que luego te digan, te responsabilice tu armador a ti y ponga en juego tu puesto de trabajo y tú dirás, caray, o sea, encima de que salvo vidas, me estoy jugando el puesto de trabajo, pues la próxima vez miraré para babor en vez de mirar para estribor o a ver lo que hago, ¿no? Se dan casos de AIS apagados, el AIS es un sistema de posicionamiento. Eso te iba a decir, porque los barcos tienen que llevar un sistema de posicionamiento siempre conectado. Claro, pero esto es como... Pero en ocasiones de pronto se producen vacíos en alguna zona porque los propios... Esto es como cuando uno se pasa un semáforo en rojo, ¿no? Y se lo pasa en rojo porque dice que no hay nadie, no me ven y tengo prisa y me lo paso, ¿no? Pues bueno, pues este tipo de actitud en la mar pues puede llevarte a decir, pues mira, pues no me ve nadie, que lo recoja el siguiente y que lo recoja el siguiente. Lamentablemente esto ha ocurrido y hemos sido testigos en alguna ocasión y de hecho cuando rescatamos a Josefa, que era la única persona con vida que quedaba de un rescate, de una operación de rescate, el mercante que custodiaba esa embarcación los dejó y se fue. O sea, estuvo esperando un tiempo a que llegaran los libios no llegaban y nosotros estábamos siguiendo la conversación por la radio. Evidentemente que todo queda registrado y todo queda grabado, por eso somos un incordio. Y lo denunciamos. Fuimos a la Fiscalía de Mallorca y denunciamos todo lo que... Denunciamos al capitán del barco, denunciamos a la Guardia Costera Libia y eso es lo que realmente provoca que ahora estemos aquí parados, ¿no? Que ahora están pasando todas estas cosas y nadie denuncia, nadie se preocupa y podemos hablar pues de lo que ha dicho el Papa, podemos hablar de Messi, del Real Madrid o de cualquier otra noticia que nos pongan en pantalla, pero están ocurriendo este tipo de cosas y se está vulnerando los derechos humanos en aguas internacionales y están muriendo muchísimas personas y no lo sabemos, ¿no? La primera vez que te conociste me diste un poco de miedo, la primera vez que te conocí, porque te vi alguien con una coraza muy muy fuerte y una cierta frialdad, hasta que te vi explicar lo que habías visto con tus... Ahora he descubierto que eres todo ternura, Óscar, pero es verdad que, claro, habéis tenido que asistir a cosas terribles y yo lo que no consigo entender es cómo podéis ir superándolas, porque veis familias embarazadas, me decías aquí, 500 personas. Una cosa, me decía, no lo ha contado Ricardo, pero claro, aquí 500 personas que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas, son 500 personas para comer. Cuando el último ha terminado, el primero vuelve a tener hambre. Es una rueda absoluta. Y estáis viendo situaciones con muchos niños también, ¿no? Bueno, el equipo de psicólogos nos permitía hacer misiones más largas de 15 días y intentar no repetir misiones porque la carga emocional es muy alta, el desgaste físico también lo es y luego el postraumático es desconocido, ¿no? Cada uno pues bueno, lo sufre como lo sufre, ¿no? Y lo sufrimos, ahora lo veníamos comentando, ¿no? Que estos 3 meses parados... La impotencia pues, de no poder salir. Bueno, pues hemos notado cada uno desde su efecto, porque no a todos nos repercute de la misma manera, pero sí que sufrimos las consecuencias de lo que estamos haciendo, es evidente. Hemos visto muchas desgracias, hemos visto y oído y nos han contado estremecedoras historias que no caben en ninguna película de las que ya hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Yo a veces digo que Libia, que un centro de detención ilegal en Libia tiene mucho parecido a un campo de concentración, ¿no? Donde sale a la vía de las personas más vulnerables, que son las mujeres y los niños, es todavía más atroz, ¿no? Y cuando tienes ocasión de escuchar un testimonio es completamente desgarrador. Nosotros hemos rescatado en alguna ocasión con Ricardo mujeres auténticamente destrozadas, física y psicológicamente. Han sido violadas y prostituidas forzosamente durante meses o durante años, ¿no? Y hemos contado muchas historias y son desgarradoras. Por eso sufrimos tanto cuando oímos hablar de que hay que desembarcarlos en Libia o que hay que devolverlos en Libia o que existe esa posibilidad, ¿no? Eso debería estar fuera de todo concepto, ¿no? Cuando no sé,
lo que estamos viendo ahora, lo que se está intentando naturalizar y hacernos creer que es algo habitual, dentro de 20-25 años nos sorprenderá pensar que nosotros éramos testigos y éramos cómplices de esto, ¿no? O sea, que estamos permitiendo que esto pasara, que murieran miles de personas, que fueran torturadas bajo dinero de la Unión Europea. Estamos financiando a grupos armados en Libia que su misión es retener por la fuerza y contra su voluntad a estas personas para que no lleguen a Europa. Y lo estamos pagando. Lo estamos pagando desde aquí, con fondos que deben ir a la cooperación internacional y al desarrollo. Y esto es un gran negocio. Y Libia es un gran negocio porque Libia es un productor de petróleo y de gas muy importante. Entonces, bueno, de allí están saliendo barcos con petróleo, están entrando armas. Óscar, no se puede saber cuánta gente se está echando al mar porque el mar no tiene testigos, no habla, pero hay un cálculo de cuánta gente puede estar saliendo mientras no hay barcos que los recojan. No, piensa que Libia tiene 2.000 kilómetros de costa y no hay ninguno de esos grupos armados que tenga el control de todo ese territorio, ¿no? Cada ciudad está en manos de un grupo armado. El gobierno de Trípoli, que tanto alardea a la Unión Europea, que dice que tienen acuerdos y que negocian con ese, ni siquiera tiene el control de Trípoli, ni siquiera tiene el control de la ciudad, ni siquiera tiene el control del aeropuerto de Trípoli. Tiene el control del puerto, como mucho. Pero bueno, nos lo venden como... Entonces, claro, salen desde cualquier punto cuando las condiciones del mar son favorables. Cuando piensa que en ese tipo de embarcaciones en las que salen no tienen la posibilidad de aguantar una ola de 1,5 metros o 2 metros. Es inviable. Entonces, cuando hay un pronóstico de 2-3 días, que es lo que podrían tardar en llegar a las aguas europeas, hay buena mar, entonces es cuando salen, ¿no? Es fácil saber de dónde pueden salir porque bueno, salen de las ciudades, de los centros urbanos, de los núcleos urbanos más densos, y las mafias los meten en una barca y los tiran al mar. Y no sabemos. Este barco está bloqueado desde el 8 de enero. Desde el 8 de enero. Cada día que pasa fallece gente. ¿Tenéis alguna expectativa de que lo desbloqueen pronto? Te han citado, creo que te han citado, ¿no? Desde el gobierno. Teniendo en cuenta que hay unas elecciones, teniendo en cuenta que el 28 de abril hay elecciones, yo creo que este es el gran tema, ¿no? Que no estemos quietos, que somos demasiado mediáticos, que no tenemos el perfil bajo, que nuestras intervenciones en el mar, como hay periodistas a bordo, son rápidamente mediatizadas, y que el discurso xenófobo y de la extrema derecha pues utiliza todo esto para su campaña, para su propia campaña electoral, y como todo esto no trae nada bueno al gobierno actual, absolutamente nada, pues nos bloquean. ¿Y cuándo nos tendrán bloqueados? Pues hasta que sea más problemático para ellos o el coste político sea más alto tenerlos bloqueados que parados. Hasta ese punto nos van a tener bloqueados, ¿no? Si conseguimos que desde la sociedad civil y desde los medios pues se hable de esto y haya una cierta remordimiento de conciencia, un cierto perjuicio político, quizá nos liberen, ¿no? Ricardo, decías 500 personas, no sé, 500, 300, 150 personas aquí, me resulta una imagen es muy difícil imaginarlo. Y no siempre... siempre se pasa de entre buena mar y mala mar, pues estamos en ella, ¿no? Antes, para llegar a Italia tardábamos, pues yo que sé, un día y medio, pues hemos estado inclusive hasta 8 días en la mar, ¿no? Imagínate cómo se complica el todo. Porque, como veis, tenemos un toldo, hemos puesto también como estos plásticos para cerrar lo que serían casi que se quedarían como ventanas, pero veis que agua entra por todas partes, ¿no? Y el frío y las hipotermias y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Claro, esto era un has dicho antes un remolcador y por lo tanto no estaba pensado originalmente para esto. Lo habéis adecuado para que, siendo una experiencia incómoda, pero ya no está en riesgo su vida, que eso es... Esto está claro. No está en riesgo su vida. De hecho,
que estén aquí a bordo están en seguridad. No quiere decir que no mueran. Nos han muerto personas a bordo y nos han muerto niños y bebés y por diferentes circunstancias. Por ejemplo, pues hemos desembarcado inclusive personas que han muerto medio día después de ser desembarcado por inanición, por las consecuencias de lo vivido en Libia. La situación es realmente de crisis, ¿no? No hay ninguna crisis, no hay ninguna avalancha, no hay ninguna invasión. La crisis humanitaria es lo que está ocurriendo en la mar, lo que está ocurriendo en Libia y que se quiere invisibilizar, ¿no? Óscar Camps, Ricardo Gatti, gracias de verdad por acogernos aquí en la cubierta proactiva Open Arms, en este barco que está bloqueado por el gobierno de España y por la acción directa del señor Ábalos en el puerto de Barcelona, y mientras cada día que pasa aquí es un día que no está rescatando gente en el mar. Gracias de verdad de corazón por permitirnos al programa y a los oyentes de La Cafetera que se han convocado aquí sobre la cubierta a conocer un poquito mejor vuestra historia. Gracias, Ricardo, gracias, Óscar. Muchas gracias. A vosotros por darnos voz otra vez. Pues seguimos, vamos a seguir aquí unos minutos más, un poquito, pero liberamos ya a Ricardo y a Óscar. Vamos a repasar, si os parece, vemos las portadas. Tenemos también, además, hoy es martes, los martes sabéis que hacemos un paréntesis para hablar de series aquí en el programa y así podemos oxigenar un poco. Yo sé que no pretende ser el objeto tampoco del programa introducir oxígeno, y menos ante un tema como este, porque precisamente lo que queremos es poner el foco y que la atención de los poderes políticos se dirija hacia la cubierta de este barco de Proactiva, el Open Arms, que se encuentra en Barcelona. Seguimos aquí en unos segundos. El 19 de marzo de 2014 prácticamente todos los periódicos españoles abrieron con una misma fotografía de portada: decenas de inmigrantes tratando de asaltar la valla de Melilla. Ese día comparecía en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad para explicar una operación también en la frontera que terminó con la muerte de 15 personas. Sí, tened cuidado con los mejores, van a tomar el agua, ¿eh? Ni se lanzó material sobre los inmigrantes, ni tampoco se observó que el lanzamiento de los medios hubiera provocado episodios de pánico en los mismos, ajustándose su empleo en todo momento a los principios de... La imagen que también arropaba en la prensa ese día al secretario de Estado no iba firmada. ¿Quién la hizo? ¿Para qué la difundió? En la cafetera de radiocable.com nos propusimos averiguarlo, y para ello preguntamos a Bernardo Pérez, fotoperiodista del País. La fotografía estaba desde bastante pronto en la mañana en todas las redes sociales. Eric Att, reportero de Paris Match. ¿Sabes tú quién hizo las fotografías? Porque esa persona no la he visto yo directamente. Pero y no tengo ninguna información de quién es. Podría ser un ciclista, podría ser una persona que corre por la mañana. Alberto Ferreras, editor gráfico de Colpisa. Se intentó cotejar primero si la foto era real y evidentemente si era del día. ¿Y esto pudisteis verificarlo? Lo verificamos al 80%. Javier Bauluz, fotoperiodista y director de Periodismo Humano. Estábamos un grupo de fotoperiodistas patrullando la valla arriba y abajo a las 4 de la mañana, y justo ese día pues acabamos de irnos a tomar un café a las 8 menos 10 y el salto fue aproximadamente a las 8. Que nosotros supiéramos, no había más fotoperiodistas profesionales por ahí. A Emilio Morenati, responsable de Associated Press en España. Bueno, esa persona me dijo que había sido tomada por un guardia civil y que intentaría ponerse en contacto con él para que verificara su autoría. Entonces nos pusimos en contacto unos minutos más tarde y ya luego mi contacto en Melilla me dijo que no era capaz de hacerlo. Tras la foto no se volvió a hablar de las 15 muertes. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Bueno, pues continuamos aquí sobre la cubierta del barco de Proactiva Open Arms, que está en el puerto de Barcelona, bloqueado por el gobierno. Se le impide salir a participar en sus actividades de rescate. Vamos a hacer una cosa, como el objeto de este programa además es cubrir diferentes aspectos informativos y también hacer una fotografía general de la actualidad en unos días en los que prácticamente toda la actualidad está, como podéis imaginar, cubierta por la campaña electoral en España. Pero mientras tanto también hemos escuchado algunas cuestiones. Oíamos hablar, por ejemplo, a Ábalos sobre el Open Arms. Lo decíamos al principio del programa, quitando las responsabilidades a España. En cuanto a lo del Open Arms, ahora mismo el Open Arms ha pedido otro despacho con otro destino, que en breve se resolverá administrativamente también. En la zona de responsabilidad de España es injusto porque un barco de una ONG que hace salvamento en otras latitudes y por tanto responsabilidad de otros países no salga a la mar. Hemos explicado claramente cuál es el motivo, y es que no se puede transportar sino dejar en el primer puerto seguro a los náufragos. Y esto exige que los países que están en el entorno donde se practica el salvamento lo permitan. Y el problema es que hay países como Italia que no lo permiten, países que el Papa también conoce bien. Lo que tenemos que es apelar a aquellos que no están ejerciendo su responsabilidad, que no es voluntaria además, sino que además están obligados por el derecho internacional y deben hacerlo. Hacia esos es a los que hay que dirigir el reproche, porque si no, no incentivamos la ayuda. Si no, estamos culpabilizando a aquellos que la están ejerciendo, y esa es muy mala pedagogía. Mientras tanto, también escuchábamos a Naciones Unidas haciendo una llamada de emergencia. Somos la última generación que puede impedir daños irreparables a este planeta. Somos la última generación que puede impedir daños irreparables al planeta y a quienes lo habitamos. Alrededor del mundo, miles de estudiantes se movilizan para exigir respuestas contra el cambio climático. Sus mensajes son claros y directos. No hay planeta B. El momento de salvarlo es ahora. Ni un grado más, ni una especie menos. No hay futuro sin planeta. No escucharlos sería un error, al igual que creer que tenemos mucho tiempo por delante. Eso decía María Fernanda Espinosa desde Naciones Unidas. Es la última llamada, la última oportunidad. Y además hemos escuchado a Donald Trump amenazando con cerrar la frontera de México esta misma semana. With a deficit like we have with Mexico and have had for many years, closing the border will be a profit-making operation. When you close the border, also you will stop a lot of the drugs from coming in, because we take in tremendous drugs from Mexico, as you know, as well as I do. So you close up the border and you watch the drugs go way down too. But I will close the border if Mexico doesn't get with it, if Mexico doesn't stop it. So there's a very good likelihood that I'll be closing the border next week, and that'll be just fine with me. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. Y en el barco de Proactiva también se ha dado cita. Estaba por aquí por España Luis Guillermo Hernández, que es corresponsal internacional, es periodista mexicano, está de paso por España. Guillermo, buenos días. Buenos días. Y le pedimos que nos acompañase, que se acercase aquí a este barco tan icónico, tan simbólico, y como además compartimos problemáticas, vemos problemáticas muy similares, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Escuchábamos a Donald Trump y la manera en la que amenaza a México, a los refugiados, a los inmigrantes. Vivimos tiempos en los que la inmigración se ha convertido en un problema, ¿no? En un problema y sobre todo en una arma que utilizan las potencias, principalmente las grandes potencias, para someter a los pueblos más pobres en todos sentidos. Me parece que el hecho de encontrar, ahora que escuchaba la transmisión, encuentro un paralelismo muy evidente entre la tragedia humanitaria entre África, Asia y Europa y la tragedia humanitaria en América, porque el asunto es el mismo, cambia el contexto, el mar,
en Europa, el desierto en América, pero es el mismo, es decir, la gente, el flujo de gente que es detenido por cuestiones políticas, por cuestiones incluso electorales y que provocan tragedias humanas que tendríamos que estar revisando como sociedades, ¿no? Me llama mucho la atención que cada vez que Donald Trump, como este audio que estábamos escuchando, es uno de los audios de actualidad del día sin duda, pero cada vez que Donald Trump se pronuncia sobre la construcción del muro o sobre quién lo va a pagar, tiene una inmediata repercusión, pero nunca se le pregunta a la otra parte. Raras veces se escucha a México diciendo qué es lo que tiene que decir de lo que está señalando Trump, ¿no? Y además de que es un tema recurrente, es un tema electoral, que me parece que es la cosa más mezquina que puede ocurrir en esta relación binacional o relación multinacional en América Latina. Donald Trump utiliza el asunto de la frontera, el asunto del muro, el asunto de la detención de los flujos migratorios hacia Estados Unidos cuando le conviene electoralmente o cuando se encuentra en una situación de crisis política su gobierno. Y las ayudas, los flujos económicos también tienen que ver con el asunto electoral, también tienen que ver con el asunto político. Y nunca es un asunto de humanidad, nunca es un asunto de resolver los problemas inherentes a un continente que fluye, un continente que se mueve y que tiene una natural proclividad a esta migración. Es decir, me parece que el gobierno de Estados Unidos es responsable directo de no detener este flujo, pero también es responsable directo de las presiones a los pueblos. Ayer decía Trump que iba a eliminar las ayudas humanitarias a los gobiernos decía él, los estados mexicanos del sur, y hablaba de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, países que expulsan mano de obra, que expulsan gente hacia Estados Unidos, pero que también son sometidos económicamente por Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un círculo vicioso en el que los pueblos están indefensos en todos los sentidos, ¿no? Sí. Es llamativo porque uno de los efectos que tienen las palabras de Trump es que se convierten en referentes para muchos otros políticos en todo el mundo. Hemos escuchado a Salvini, lo toma como ejemplo, pero no solamente. Estamos escuchando políticas compartidas con Bolsonaro, una aproximación hacia la humanidad, hacia la inmigración muy similares, que convergen y que se envalentonan precisamente porque alguien como Trump, con ese poder de convocatoria global, es capaz de articular ese discurso al que se suman muchos otros, ¿no? Decías al principio del programa una frase que me pareció completamente cierta y esclarecedora. La ultraderecha se ha tomado las riendas de las decisiones políticas en materia migratoria en todo el mundo y son los que están dictando las directrices que se siguen para detener este flujo. Y me parece que ese es un grave peligro social, porque las ultraderechas no piensan en el ser humano, piensan en los beneficios económicos, piensan en las posibilidades políticas, y ahí es donde la humanidad pierde y donde la humanidad corre un gran riesgo de permitir que este sea el camino que se tome para tomar decisiones, ¿no? Estamos en directo. El mundo ha cambiado mucho y has visto con un ordenador portátil se está escuchando en todo el planeta simultáneamente. Esto nos da una idea también de cómo está cambiando la humanidad, cómo está cambiando las fronteras, cómo está cambiando las actitudes. Tú eres periodista mexicano, estás por aquí unos días, estás por España unos días. Así es. ¿Vuelves a México? Vuelvo a México en un par de semanas, pero te quiero decir una cosa. El hecho de estar en este barco me recuerda nítidamente el haber estado en la Bestia, el tren que transita desde la frontera sur de México hasta Estados Unidos, y es exactamente la misma sensación, la sensación de estar en un vehículo que transita esperanzas, pero que también transita dolor y que también lleva a gente que busca lo más elemental, que es poderle dar a los suyos la posibilidad de vivir mejor. Me parece que cuando reflexionas sobre eso, sobre la necesidad de entender que esta gente no migra por gusto, que esta gente no se mueve de sus lugares solo porque quiere moverse, sino porque hay necesidad básica de alimento, de subsistencia, entonces es cuando reflexionas en que algo tiene que cambiar y que como sociedad estás obligado a hacer que eso ocurra, a hacer que las cosas cambien, ¿no? Guillermo estaba de paso por España, se puso en contacto con nosotros y... Quería entrevistarte para un asunto mediático y mira dónde estoy. Vamos a estar en Barcelona y me dijo, estoy en Barcelona, digo, pues vamos precisamente para allá, digo, vente al barco porque verás esa cara también de la moneda de este país y la forma en la que ha cerrado las
las puertas a la acogida de los refugiados y te agradecemos muchísimo la experiencia. Hoy no ha sido un programa muy al uso, normalmente somos mucho más oxigenados, mucho más amables, pero el ambiente, aunque a los oyentes que han venido por aquí, ahora algunos han bajado al interior del barco porque Óscar Camps les está mostrando las instalaciones del barco, pero se han venido con café, los oyentes se han venido con bollos aquí. Les había dicho, digo, igual hace un poquito de frío, si podéis traer un poquito de café caliente, y te agradecemos de verdad de corazón que te hayas sumado a la familia cafetera por un ratito, Guillermo, y de verdad muchísimas gracias. Gracias a ustedes de verdad por esta experiencia. Bueno, y nosotros nos vamos a marchar, pero no nos vamos a marchar sin nuestro paréntesis, el que ya sabéis que abrimos todos los martes para hablar de series. Hoy le decía a Ana Pastor, tenemos que hablar de alguna serie relacionada con la inmigración. Ya he elegido una serie, es amable, es una comedia, por lo tanto así oxigenamos y cerramos el programa con un poco de optimismo frente a este futuro tan sombrío que aparentemente se nos avecina. Pero la serie que he elegido es Jane the Virgin. Es una serie, como digo, una comedia, es un espacio que hemos grabado con Ana Pastor, puesto que no podíamos estar en directo simultáneamente y conectados por teléfono, ya suficiente complicación para nuestra forma precaria de emisión supone todo esto, pero es la serie que hemos elegido para esta semana, para el espacio Plata o Plomo, el mundo en series, con Ana Pastor ahora, a continuación. Y yo me despido, gracias de corazón a todos por vuestra compañía, como siempre. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. $10.000 niños mueren al día por desnutrición aguda. Hoy el hambre es la gran dictadura, pero juntos podemos derrocarla. Entra en ladictaduradelhambre.org. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados.
Bueno, pues igualmente es martes y abrimos aquí un espacio, un paréntesis para hablar de series, como hacemos los martes, con Ana Pastor. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Que además hoy ha elegido una serie que tiene un enfoque que podemos conectar de alguna manera con la inmigración, ¿no? Primero plantea la historia de una inmigrante perfectamente integrada en la sociedad en la que vive, pero es una comedia, ¿no? Sí, es una comedia, es verdad que como además siempre me pides series un poquito entretenidas y que no suframos todo el rato, yo llego a la serie realmente también por eso. He visto apenas un par de capítulos y es verdad que a lo largo de la serie había leído mucho sobre ella y habría leído mucho sobre otros proyectos que prepara la misma gente y que están muy enfocados en la inmigración. De hecho, la serie se ha grabado durante, por ejemplo, el mandato de Trump y hay varias referencias que ahora enseguida vamos a comentar, pero digamos que es una chica muy joven que ha decidido ser virgen a pesar de que tiene pareja y por algo que no vamos a desvelar, pues se queda embarazada. Sí, bueno, hay que desvelarlo porque sé que es un spoiler, pero spoiler. No, lo que pasa es un spoiler de los primeros minutos del primer capítulo. Es el primer minuto, por un error médico, vamos a decir, ¿no? Sí, una inseminación artificial que no debía recibir ella, que debía recibir otra persona y entonces queda embarazada una persona que hacía de la virginidad su motor de vida y de pronto se tiene que enfrentar a un embarazo. Es una serie divertida. Y además toca temas controvertidos, algunos de ellos espinosos, habla de choque cultural. Es verdad que ella es nacida en Estados Unidos, pero tanto su madre como su abuela son esa generación que llegó a Estados Unidos y que nunca terminó de asentarse, pero ella, Jane, que es Juanita, ¿no? En la versión que hay previa en una telenovela, de hecho, venezolana, bueno, pues es una ciudadana estadounidense que nacida allí, ¿no? Y es verdad que ese choque, entre comillas, cultural, se ha hablado mucho de él y se ha escrito mucho de él, porque esta serie ya creo que tiene 5 o 6 temporadas y se refleja muy bien y también toca pues de todo, el tema de cómo son las relaciones, también hablan del machismo, en fin, este embarazo en concreto que a ella le pilla fuera de juego completamente y cómo tiene que comunicarlo a su entorno, que es por un lado muy conservador, pero por otro lado su propia madre la tuvo a ella muy muy jovencita y ese debate continuo de yo no quería ser como tú y al final puede que me acabe convirtiendo en lo mismo, ¿no? Y bueno, también con muchos iconos, ¿no? De la cultura, digamos, latina de la gente que vive en Estados Unidos. Buenos días. Dime una cosa que tengan de buenos. ¿Qué dijo? Abuela, ¿conoces las normas? 15 minutos de periódicos al día y nunca en tu cuarto. Pero tú leíste eso. Sobre las nuevas redadas de inmigración. Sí, la cosa está mal, lo sé. Ven a la marcha conmigo. No, yo no. Pero admiro tu optimismo. Vemos como en efecto retrata pues algunos problemas que tienen los latinos. Es una serie que transcurre en todo caso en Miami, tiene el foco colocado en Miami, es un estilo de inmigración, en fin, el que evidentemente se recoge allí, pero es una joven latina, trabajadora, religiosa. Ha recibido la aclamación de la crítica. Hemos visto los premios Globos de Oro en el año 2014, que es cuando se estrena, a mejor actriz de serie de televisión. También fue nominada a la mejor serie, también ha recibido el premio Peabody, en fin, tiene un montón de reconocimientos. Sí, porque además yo creo que en una época en la que quizá la industria de Hollywood tiene un poco más complicado, ¿no? La industria de las series o del cine tiene un poco más complicada su crítica, ¿no? A un presidente que es tan duro luego cuando él responde, pues se ha, digamos, agradecido de alguna manera que esta especie de telenovela, porque así lo han llamado también algunos de los críticos a favor, entre de lleno, ¿no? Lo que estábamos contando, la abuela de la protagonista llegó a Estados Unidos hace mucho tiempo, viven en un lugar especialmente marcado por el tema latino y no tiene papel. Ella es verdad que es nacida allí, pero hay muchos críos que llegan allí con 1 año, con 2 años o con 3, llevan toda la vida en Estados Unidos y el presidente Obama hizo una legalización de todo lo que ellos llamaron los Dreamers, estos chicos, pero con Trump pues eso ha quedado completamente desdibujado, ¿no? Y es verdad que Obama también expulsaba a un montón de inmigrantes. La diferencia que hay ahora con Trump es el tema de las familias, de la separación de familias y de niños muy pequeños, como hemos estado viendo. Yo creo que eso es una de las cosas que la serie retrata bien. Disculpe, ¿tiene crema bronceadora? Sí, junto al pisapapeles de Estrella de Mar. Muchas gracias. Esto es América. Aprenda a pedir la vez. Lo siento. Debí haber dicho algo, pero me quedé en shock.
Bueno, porque además recoge también un poco los problemas de convivencia que se enfrentan. Es verdad que es una serie dulcificada, decíamos, una comedia, una sátira, pero no esconde algunos de estos problemas y los coloca sobre la mesa, ¿no? Los problemas de integración. Sí, el tema del idioma, por ejemplo, es interesante ver cómo la protagonista habla continuamente en inglés, su abuela le responde gran parte del tiempo en castellano y conviven, ¿no?, los dos idiomas. Pero es verdad, y lo hemos visto este año multitud de veces, como, no sé si multitud de veces, pero alguna vez hemos visto cómo algunas personas han tenido problemas por hablar castellano en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso también lo retrata un poco la serie de cómo en un mundo teóricamente civilizado, pues hay algunos que se empeñan en señalar, ¿no?, la diferencia, cuando en realidad Estados Unidos es también un país más rico precisamente por la presencia de gente diferente y gente que vino de otros países. Decíamos, tiene 5 temporadas. Le he pedido a Ana Pastor, le decía, solamente una consigna, que sean positivas, que sean en este momento para oxigenar un poco y más en un día como hoy, pero además lo que sí le decía es que tenga alguna relación con la inmigración, con la forma de integración de ciudadanos que vienen de otros países que de pronto notan ese choque cultural y que también se integran en la sociedad, y entonces nos elegía Ana Pastor esta serie Jane the Virgin, que son, como digo, 5 temporadas. Se puede ver en Netflix, he visto que estaba, pero he visto que lo están dando otras plataformas también, ¿no? Sí, se puede ver en varias plataformas. Yo creo que también Movistar la ha incluido y creo que es una opción relajada, eso sí. Quizá algún día la historia de las series retrate lo que estamos haciendo también con los refugiados. Creo que el periodismo y la historia contemporánea sí lo está retratando, pero seguramente cuando echamos la vista atrás, ¿no?, a 20 años vista, y veamos lo que hemos hecho en el Mediterráneo, que tan bien están mostrándonos la gente de Open Arms, pues seguramente también esto habrá que contarlo de otra manera y con la crudeza que merece. Pues Ana Pastor, gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo.